Buenas tardes, bienvenidos a este octavo conversatorio Web Organizaciones. Mi nombre es Sergio Bolívar, soy gerente de Andina Consultando y catedrático del UPC. Tendré el honor de acompañarlos como moderador en esta reunión. Agradezco a los miembros del panel por participar en este conversatorio. Hasta el momento tenemos 350 inscritos en esta reunión. La doctora María Jara se unirá a nosotros porque está desde las 5 de la tarde en una reunión y se ha cruzado con el Ministerio de Defensa de forma presencial. Así que se incorporará con nosotros en unos instantes. Quiero informarles que dentro de unos instantes estaremos haciendo la transmisión vía Facebook Live, y para poder encontrar esta transmisión van a poder poner en sus dispositivos con Facebook el título del conversatorio, que es Movilidad Urbana luego de la cuarentena. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT de la Universidad de Piura, la Escuela de Alta Dirección. Hemos creado este espacio con la finalidad propositiva. Nos interesa conocer las propuestas y reflexiones en las medidas de movilidad urbana y el papel que está desempeñando la Autoridad de Transportes en este momento de la fase 1 de reanudación de las actividades que ya se encuentra en marcha. El sistema de transporte urbano sirve para desplazar aproximadamente 6 millones de personas al día en Lima y Callao, para que puedan llegar a sus labores, a hacer sus compras o muchas actividades en general. Esto incluye servicios del metropolitano, los alimentadores, los corredores complementarios y también incluye las ciclovías. Se conoce que el gobierno autorizó a mediados de marzo la transferencia de 50 millones de soles a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para acciones de prevención, limpieza y desinfección de las unidades de servicio público de transportes. Es importante conocer, de voz de la autoridad, cuando se incorpore la doctora, cómo se están destinando estos recursos y cómo se está cumpliendo con las medidas sanitarias y de distanciamiento de los pasajeros. Un tema importante es de qué forma se está articulando con los distintos actores como la cooperación internacional, los colectivos civiles y empresas para mejorar la infraestructura de transporte urbano. Una de nuestros panelistas nos va a abundar acerca del tema. Y también el uso de la bicicleta y las scooters en el uso de la micromovilidad. Es un tema individual, ha sido una alternativa que probablemente se ha señalado por muchos países como eficaz y económica y limpia, pero en el Perú no ha terminado de despegar. ¿Qué política se tiene que tener prevista para que se masifique el uso de las soluciones eficientes para la interconexión? En este contexto en el que las empresas necesitamos tener, también las personas, los ciudadanos, necesitamos tener claridad sobre qué hacer para sentirnos seguros con el uso del transporte público urbano y ser conscientes de la dimensión e importancia que tiene su correcto uso. Queremos que el panel nos ayude con reflexiones y propuestas que sirvan para conocer cómo está ahora y qué se proyecta hacer con el uso de la movilidad urbana luego de la cuarentena. Desde el papel que está jugando la Autoridad de Transporte Urbano, la infraestructura de la movilidad urbana y lo empresarial respecto a la micromovilidad eficiente. Asimismo, queremos que estas reflexiones sirvan para estar mucho mejor informados, pero con aspectos de la realidad, sin distorsiones ni exageración. Es un honor, como siempre, este espacio, tener la oportunidad de moderarlo, que cuenta con este panel muy bueno, que van a ayudar con sus aportes a que veamos propuestas a futuro, ver de qué manera podemos ir retomando las cosas en su real camino y rumbo, para que después del coronavirus volvamos a la normalidad. A continuación, voy a presentarles al panel. Voy a empezar a leerles la hoja de vida de la doctora Jara, que se incorporará, como les he dicho, en unos instantes. La doctora Jara estudió la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con una maestría de Derecho de la Competencia
y la propiedad intelectual de la misma casa de estudios. Es exministra de Transportes y Comunicaciones y actualmente es presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATO. Se ha desempeñado como gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima y ha sido superintendente de la SUTRAN, directora general de Transporte Terrestre de la MTC, jefe del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo y también consultora de la Presidencia de Consejo de Ministros. Nuestra panelista segunda es Mariana Alegre. Ella estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica y cuando estudió su maestría de Derechos Humanos, supo que su pasión eran los derechos urbanos. Es máster de Diseño de las Ciudades y Ciencias Sociales de London School of Economics and Political Science, becaria de Chevening. Desde el 2010 es directora ejecutiva de la ONG Lima Cómo Vamos, donde contribuyen mucho a cómo mejorar la calidad urbana, de la vida urbana. Además es fundadora de la estrategia Ocupa tu Calle, que busca recuperar y generar más espacios públicos. En los últimos meses, Mariana está co-construyendo Nodal, que son los nodos urbanos de América Latina, como espacio cooperativo y autogestionado, para contribuir a formar la nueva generación urbana de la región. Mariana, además, es profesora de Gestión y Alta Dirección en la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica y también es profesora en la Facultad de Derecho y Ciudad en la Maestría de Arquitectura y Urbanismo. Javier Peón es nuestro tercer panelista. Él es abogado de profesión y en los últimos 25 años se ha desempeñado como alto directivo de empresas en el mundo de la industria de la energía, en los temas de automoción y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Actualmente es el presidente de la Asociación de Empresas para el Desarrollo del Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, y vicepresidente para una asociación homóloga en América Latina de movilidad sostenible que se llama Álamos. En el campo empresarial, él actualmente es gerente de Cubitec, Latinoamérica, y presidente de esta misma empresa en el Perú. Esta empresa, tanto en Perú como en América Latina, se encargan del diseño y desarrollo de comercialización de vehículos eléctricos. Es delegado en Perú de Fagor Electrónica, es una compañía europea que se especializa en sistemas de gestión de flotas y pago electrónico de transporte urbano. Ha sido ejecutivo de Endesa Internacional, actualmente se llama Enel, tanto en Colombia, Venezuela y en México. Bueno, les voy a explicar un poco la secuencia del conversatorio. Cada panelista tiene aproximadamente unos 10 minutos para abordar el tema. Es decir, primero vamos a empezar con la doctora Mariana Alegre, que nos va a hablar acerca de la infraestructura y movilidad urbana. Luego intervendrá el doctor Javier Peón en lo empresarial y tan pronto se incorpore la doctora María Jara, la incorporamos también al panel. Seguiré con las preguntas a cada uno de ellos después de que terminen sus exposiciones y cuando lo haga voy a proceder a leer las preguntas que están dirigidas a cada uno de los panelistas. La característica especial que manejamos aquí es que cuando lea las preguntas a los panelistas y termine de responder el panelista que tiene la pregunta, los demás van a estar en micro abierto y van a poder intervenir para poder complementar con lo que consideren oportuno. Y en misma secuencia voy a seguir tanto con el segundo y el tercer panelista. Una vez terminado todo este procedimiento, voy a ver si es que hay alguna pregunta que haya sido tomada como general y voy a dar una chance final para que haya una respuesta por parte del panel si es que hubiesen estas preguntas genéricas. Pueden ir enviando desde ahora en el icono que tienen en la parte baja de Q&A sus preguntas para poder intervenir e interactuar con el panel. Bueno, tiene la palabra nuestra primera panelista que va a tratar los temas vinculados a la infraestructura de movilidad urbana, la doctora Mariana Alegre. La doctora Mariana Alegre
nos, va a dar una charla sobre el tema y tiene aproximadamente unos 10 minutos. Por favor, al terminar la participación, doctora, me avisas para poder, o indícame que finalizaste para poder dar continuación al conversatorio. Tiene la palabra, puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Espero que me estén escuchando bien y saludos a todos y todas quienes están ahí conectados. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, también un agradecimiento a Andina y a Pat, ¿no?, de la universidad. Quería comentarles esta charla enfocándola en dos momentos. El primer momento va a ser justamente hablarles de la idea de la movilidad sostenible y de qué manera ese es un sistema complejo que hay que atender desde varios rubros. En un segundo momento, plantearles algunos criterios y algunas pautas en el contexto actual del coronavirus y la posterior reapertura de las ciudades y cómo eso para eso. Así que déjenme un segundito organizar esta conversación. Ahora sí regresé, disculpen. Entonces, les decía, por un lado, que los sistemas de la ciudad en general son sistemas complejos. Y uno de los grandes problemas que tenemos con relación a la forma como nos movemos en este momento y al caos que hay en las calles de las distintas ciudades, y en particular de Lima, tiene que ver justamente con ese no entendimiento de la complejidad del sistema vinculado a otro gran elemento que tiene que ver con el desarrollo urbano y planificación. Tenemos que entender que el sistema de movilidad, el sistema de transporte, las calles, las pistas, los distintos vehículos en los que nos movemos, tienen tanta vinculación al desarrollo urbano y a la planificación del suelo y al tipo de construcción de ciudad que hacemos, como si fuese una moneda de dos caras. Es absolutamente indivisible. Y lo que ha ocurrido siempre es que esta planificación no se ha dado articulada desde la planificación urbana y el desarrollo urbano, junto con el transporte y el sistema, en este caso, de movilidad. Además, hay una evolución en el tiempo y en buena hora que, por ejemplo, en este espacio estemos conversando de este tema particular, porque la visión con la que se enfocaba los temas vinculados a la movilidad eran usualmente desde una visión pensando de perspectiva más clásica y está vinculada a un proceso de vinculación con particular como el actor más importante en dentro de la planificación del transporte y por lo tanto una inversión pública, también privada, destinada a procurar vías y pistas para los vehículos, infraestructura vial que permite moverse en concreto desde una perspectiva de un auto particular, en un modelo más individual. Y este asunto ha evolucionado para entender que el transporte no tiene que ver necesariamente ni solamente con autos particulares, ni solamente con vehículos motorizados. Y ahí es donde se entra el modelo de movilidad sostenible, que tiene como eje o como centro el entender el transporte y el transporte masivo como el escenario y como el centro de la política. Y esto está fundado concretamente en que, al igual que en las ciudades peruanas, al igual que en la capital, y al igual que en el resto de ciudades del mundo, mayor cantidad de viajes que se realizan cada día en nuestras ciudades se realizan principalmente en transporte público masivo, transporte colectivo. En el de Lima en concreto, los viajes de trabajo o estudio que se realizan que se realizan de manera diaria en auto particular no alcanzan ni al 15% de viajes diarios. Y sin embargo, los viajes para trabajo o estudio que se realizan de manera diaria en transporte colectivo o en algún tipo de transporte colectivo, pudiendo ser los corredores complementarios, el metro de Lima, el metropolitano e incluso los buses tradicionales, alcanzan a más del 60-65% de viajes, del porcentaje de viajes. En esa línea, entonces, un enfoque que no atiende a la mayoría de los usuarios y que a su vez condiciona la calidad del viaje que tenemos todos en cualquiera sea el medio de transporte que utilicemos, sea nuestro auto, sea un taxi, sea una bicicleta, sea caminando, generando el caos que tenemos ya y generando a su vez congestión y tráfico
en el caso de las pistas y de los motorizados. Ahora, este escenario, un poco la promoción ahí también de medios alternativos como la bicicleta, en el caso de algunos distritos, medios tipo de micromovilidad como scooters, otros, son también un elemento que no solamente tienen que entenderse en condiciones de igualdad en el sistema, es decir, es un actor más, no es un actor menor, de hecho son medios alternativos cuando deberíamos pensar en hablar de los medios por defecto, los primeros, ¿no? La caminata, por ejemplo, es el medio que todos usamos naturalmente y que nunca la consideramos cuando pensamos en cuál es el tipo de viaje principal que hacemos. Entonces, ese escenario y esa promoción de un modelo de sostenibilidad basado también en cambios de energía, a energías más limpias para el uso de los vehículos y a energías humanas o que no generaran emisiones, nos estaba buscando promover. Y claro, llega el coronavirus y nos toma a todos un poco de sorpresa y ahora tenemos frente a nosotros el reto de poder implementar mecanismos que a su vez nos permitan movernos, pero disminuyendo en lo posible el riesgo de de contagiarnos y de enfermarnos en relación al coronavirus de manera concreta. Aquí es donde el rol de la bicicleta y el de la caminata como una estrategia, sobre todo para viajes cortos, pero no necesariamente, es que se plantea como una solución que está siendo bienvenida e implementada en muchísimas ciudades del mundo, incluyendo la nuestra. Sí es cierto que los vehículos particulares tienen también la ventaja de evitar el contagio, es decir, uno maneja o se sube a un auto propio y no va a tener contacto con nadie como sí lo tienes si te subes a un bus o a un vagón del metro. Sin embargo, ni el tipo ni la cantidad de espacio es suficiente en las pistas para acoger a todos los vehículos que debieran entonces tener los ciudadanos, ni tampoco es posible que los ciudadanos de nuestro país adquieran todos un vehículo por temas vinculados a costo, teniendo en cuenta además que existen bastantes externalidades negativas asociadas también al uso del vehículo, más allá de la ocupación, la siniestralidad vinculada justamente a accidentes y a problemas asociados no solamente al vehículo o a la conducción, sino también al diseño de las vías, que aunque suene paradójico, si bien se diseñan vías principalmente para los autos, esas al mismo tiempo son mal diseñadas, generándole a aquellos que manejan una vez de cabeza al encontrarse pues no solamente en congestiones, sino ante reglas de infraestructura y normativas absurdas contra las. Entonces, que tenemos que entender que el distanciamiento social es una de las pautas claves y pública y al mismo tiempo procurar mantener nuestra es que necesitamos el transporte público masivo, que es ser la piedra angular del sistema de transporte, se descongestione, es decir, las unidades tengan menos pasajeros, y para eso es que se implementan medidas de estilo de promoción de mecanismos no motorizados, caminata, bicicleta u otros, para que en aquellos viajes cortos o en fragmentos de viajes, porque los viajes son multimodales, tienen múltiples modos entre el punto de partida y el punto de llegada, puedan reemplazarse y por lo tanto liberar espacio dentro de la unidad de transporte colectivo. Al mismo tiempo, los sistemas de transporte, y sobre todo aquellos que son más organizados, deberán implementar mecanismos para garantizar ese distanciamiento social y para procurar que la capacidad de las unidades sea respetuosa justamente de la salud pública. Y esto implica gestión y de la flota, creación de repente de nuevas rutas dentro del metropolitano o dentro de los corredores que tengan paros y paradas diferenciadas para que la gente opte por entrar a la línea, a la ruta A y a la ruta C o según corresponda, sino también mecanismos adicionales que no dentro del enfoque del transporte mismo, sino están dentro de otro tipo de políticas como, por ejemplo, el teletrabajo para el 8% de peruanos que lo pueden hacer, que ciertamente es una pequeña, pero también para implementar mecanismos de ingresos escalonados a puestos de trabajo e incluso para mucho más adelante, no ahora, replantear la forma en la que vive el suelo, que ha estado en un modelo de zonificación exclusiva y excluyente, para provocar modelos más mixtos, que las personas trabajen cerca donde viven, ¿no? Eso es algo ya más en el largo plazo. Entonces, hay un montón de retos que se vienen para dejar dos mensajes claros. Tenemos que ser accesible para los ciudadanos y en su lugar
utilizar, sí, de manera correcta y apropiada la posibilidad de incentivar al uso de medios alternativos como la bicicleta, la caminata y algunos otros que permitan que las personas puedan utilizarlos con sensación de comodidad y seguridad, porque vamos a tener ahora en las calles personas que van a empezar a usar bicicleta, que no tienen la pericia para montar bicicleta y posiblemente se puedan ver involucradas en siniestros que queremos evitar. No podemos pasar de la pandemia del coronavirus a la pandemia de siniestros de tránsito, que claramente es otra de las pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bien, la doctora nos ha dado una luz sobre todo lo que está sucediendo en cuanto a lo que es el desarrollo de la infraestructura y el cuidado que debemos tener para poder tener conciencia acerca de su uso. Creo que a partir de ahora tenemos que tomar en cuenta todo tipo de idea propositiva que nos pueda llevar hacia mejorar la condición de la infraestructura urbana y que las calles sean mejor utilizadas con este tipo de vehículos alternativos. Bueno, ahora tiene la palabra nuestro segundo panelista, que es el doctor Javier Peón, quien nos va a hablar acerca de los aspectos empresariales respecto a la micromovilidad, cómo ve el tema desde su punto de vista. El doctor Peón tendrá una intervención de 10 minutos aproximadamente. Doctor Peón puede comenzar y al terminar me avisa de que ha finalizado. Por favor, proceda. Hola, buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Mariana, buenas tardes a todos. Es un honor y muy agradecido por esta invitación. La verdad es que después de escuchar a Mariana, creo que poco hay que añadir. La verdad es que ha hecho un recorrido exhaustivo, ¿no?, sobre lo que son los hitos principales de ese escenario post-COVID-19, a ser transporte después de esta excepcional confinamiento que vivimos en Lima y en el conjunto del país. Efectivamente, como dice Mariana, Lima es una de las capitales de Latinoamérica que tiene más uso del transporte público. Y eso va a continuar siendo así. No hemos disfrutado del transporte público de Lima, la mayoría de los viajeros que lo usan, por sus bondades de modernización y de calidad. Todos sabemos las carencias del transporte urbano. Es por necesidad. Explicaba muy bien Mariana, no puede cualquier limeño tener acceso a tener un vehículo particular propio, ni siquiera la infraestructura viaria de la ciudad lo permitiría. Entonces, efectivamente, el transporte urbano va a tener que ser, continuar siendo, mejor dicho, capital en esa movilidad de la ciudad. Pero va a ser de otra manera. Como se explicaba también, el problema de la congestión, de las aglomeraciones, tenemos que ver por unos de seguridad sanitaria que nos permitan seguir usando el transporte como una prevención ante las posibilidades de contagio. Esto va a obligar a que los tengan menos pasajeros y por lo tanto esto va a obligar a tener más flota. Entonces, primera reflexión, si vamos a tener que invertir en más flota para poder atender esas nuevas necesidades del transporte urbano, tenemos que pensar cuál es la flota más eficiente en esta nueva era del transporte post-COVID-19. Me referiré después a esta cuestión de la eficiencia. Se ha comentado los sistemas tecnológicos de gestión de flota. Tenemos que tener transporte más moderno y mejor organizado en la ciudad y hay un papel capital los sistemas de gestión de flota. Y de pagos con tarjeta, pagos electrónicos. Se habla también de la conveniencia de no utilizar el cash, el dinero en efectivo en las transacciones y eso también tendrá que hacerse cada vez más en los modos de transporte que conocemos en la ciudad. La tercera cuestión, también Mariana, tiene que ver con la capacidad de gestionar con un concepto integral el transporte. Distintos modos de transporte, los alimentadoras, los corredores, la micromovilidad eléctrica, la bicicleta. Es un enfoque pensar en ello no como un modelo de transporte alternativo, sino complementarios, unos con otros. Una persona que puede usar un vehículo de movilidad personal, pues puede ir a su domicilio desde el paradero y de su domicilio al paradero e introducir luego ese pequeño en el bus o en el urbano público que vaya a utilizar. Va a haber espacio para ello y en qué hora
esas medidas, las aglomeraciones nos van a permitir tener un poquito más de espacio a ese tipo de vehículos que pueden acompañarnos. En relación con eso, ahí sí que resaltar que, decía Mariana, el riesgo de accidentes. Bueno, efectivamente, una sociedad vivimos rodeados de que pueden causar accidentes. La micromovilidad hace unos meses dio un repunte, un despliegue muy importante en esta ciudad, en Olivos, en Miraflores, en San. Hubo algún accidente y de pronto hubo una normativa, a nuestro juicio, un poquito desproporcionada para el riesgo que se quería mitigar. De manera que la movilidad eléctrica pues, se resintió de esa normativa que perseguía mejorar la seguridad en el uso de estos vehículos, porque siempre hay actuaciones después que hay que perseguir, pero se derivó hacia una cuasi prohibición, hacia unas condiciones que hacían muy difícil utilizar estos vehículos cumpliendo esa normativa quizás rigurosa, ¿no? Bueno, quizás haya que ir hacia esquemas en donde se establezcan no tanto prohibiciones, lo mismo se habla de la conversión de vehículos eléctricos, o la posibilidad de vender vehículos usados eléctricos, no tanto prohibiciones porque haya de quien haga mal uso de esas utilidades, sino autorizaciones bien reguladas y que incumpla esas autorizaciones, esas reglas, lo pague. Porque en toda actividad económica, también en el uso de vehículos de combustión, hay accidentes y no por eso prohibimos la actividad. Lo decía también antes Mariana. Tenemos que vincular la movilidad sostenible, en el caso de la movilidad, no solo al hecho que sea eléctrica, sino que la energía eléctrica que está suministrando combustible a ese vehículo sea limpia. Y ahí Perú tiene una gran ventaja, porque el mix energético de generación se nutre fundamentalmente de gas y de una parte importante también de energías renovables, donde tiene muchísimos recursos solares, eólicos y, desde luego, hidroeléctricos. Y eso, como país, nos da una ventaja para que todo lo que sea intensificar los modos de movilidad en eléctrica va a hacer que sea una movilidad más sostenible, más limpia, que mejore la calidad del aire en nuestras ciudades, no solo en cuanto al cambio climático, sino también la disminución de los óxidos nitrosos para la salud humana. Las barreras. ¿Cuáles son las barreras para introducir una oportunidad que nos puede generar la necesidad de renovación de flotas? ¿Cuáles son las barreras? Se habla que la movilidad eléctrica es cara. Bueno, hay numerosos estudios, algunos concretos para corredores de transporte en Lima, en donde se determina que esto es un mito y que no se corresponde a la realidad. El vehículo eléctrico hoy en día, que recorre muchos kilómetros al año, como puede ser el caso del bus de transporte urbano, es rentable ya hoy respecto a otras alternativas, como por ejemplo el bus diésel. Insisto que hay estudios que acreditan el Banco Interamericano de Desarrollo un corredor de Lima. ¿Por qué son más eficientes cuando su costo de adquisición inicial? Pues porque ese CAPEX, esa inversión en el capital de adquisición del equipo es mayor al principio, después es compensado con el ahorro durante la vida útil del vehículo, el ahorro en mantenimiento y en consumo. Es muy inferior al de un vehículo diésel. Un vehículo eléctrico tiene menos piezas, tiene menos mantenimiento, la de consumo es bastante más económica que la de combustión y, por lo tanto, a lo largo de una vida útil de 10, 12, 14 años de un vehículo, un bus, pues obtiene rendimientos superiores a la alternativa de un bus diésel. Por lo tanto, hablamos de eficiencia económica también, no solo de eficiencia ambiental. Y no es, por tanto, una barrera el costo, pero sí existen barreras. Por ejemplo, vehículos particulares, una de las barreras no es tanto el costo si analizamos la vida útil completa, sino la existencia de infraestructuras de recarga. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener en su domicilio, en su departamento, un parqueo a dejar su vehículo en la noche. Hace unos meses el Ministerio de Energía puso en marcha un borrador de decreto de impulso de las infraestructuras de recarga eléctrica y del propio vehículo eléctrico. Nosotros, la Asociación Gremial, llegamos a presentar 25 propuestas de mejora
y bueno, se anunciaba su publicación inmediata y todavía no se ha producido. Esperamos que esa normativa llegue, si hay una barrera que se podría superar si ese decreto supremo da la luz lo antes posible. Otras las barreras que podemos tener en el país, echar ese nuevo escenario empresarial del transporte post-COVID-19, la falta de oferta de productos, de vehículos. ¿Por qué falta de oferta? En primer lugar, porque los fabricantes clásicos están considerando su prioridad mercados más duros, mercados europeos, mercado americano, y también mercados ibericanos, latinoamericanos, en los países donde la regulación lo está favoreciendo. Hablamos de Lyon como Chile, Colombia, México, la propia Costa Rica. En ese sentido, los países vamos a competir por la inversión y vamos a competir por la atención de esos productores, de esos fabricantes. Y en Perú quizás vamos un poquito tarde. Del empresariado que vemos en el mundo de la movilidad eléctrica, somos casi 70 empresas. Estamos muy activos, estamos organizados. Quizás somos unas organizaciones empresariales de Iberoamérica más potentes. Y sin embargo, esa regulación y ese incentivo llama la atención de los inversores internacionales y de las marcas internacionales. Tenemos una ventaja también en Perú, y es que aquí sí estamos ya en condiciones de poder fabricar, cofabricar con fabricantes extranjeros que están colaborando, por ejemplo, el caso ASA, que conozco muy personalmente porque nuestra empresa está en ese proyecto para poder fabricar, rozar, ensamblar los buses en el país, es decir, de producción nacional. Una última reflexión que tiene que ver con las posibilidades de gestionar de manera incentando público. Si somos capaces de hacer a los transportistas, a los operadores de transporte, a las empresas privadas que igual, como decía Mariana, pueden empezar a considerar transporte privado, los choferes ventajas, pero no va a tener cada uno de sus empleados un titular. Transporte corporativo, transporte urbano moderno, gestión de flota, necesarias de flota para inducir movilidad post-COVID-19. Javier. Sí, creo que he cumplido mis 10 minutos. Ah, ya, de acuerdo. Pero okay. Si tengo más tiempo puedo añadir alguna cosa más, pero es interesante las preguntas. Bueno, sí, vamos a leer las preguntas. Hace un instante tuve un corte de señal, disculpen. A ver, vamos a proceder a leer unas preguntas. Vamos a empezar con esta sección de preguntas y respuestas. Y en caso la doctora María Jara se incorpore, pues hacemos una interrupción y seguimos con la parte que le corresponde a su presentación. En esta parte vamos a poner micrófono abierto a ambos. Entonces, si ustedes quieren intervenir a complementar alguna de las respuestas a las preguntas, pueden hacerlo, si lo desean. Y a continuación voy a leer, me han venido muchas preguntas hacia la doctora Mariana Alegre. Sí, se está incorporando la doctora María Jara. Démosle un instante, que está conectándose. Y mientras que eso sucede, mientras que se conecta, voy a plantear una pregunta a Mariana, a la doctora Mariana Alegre. ¿Cómo se debería impulsar el desarrollo de las ciclovías? ¿No deberían ser más amplias? A nivel nacional se debería acompañar con algunas campañas que podrían ser interesantes, como el sembrado de árboles para generar sombras, la segregación de carriles para el uso de bicicletas. Buenísimo. Ok, entonces, a ver, contesto un par de cosas vinculadas a las ciclovías. Una pregunta más que tiene que ver con informalidad, para luego ya que le puedas dar pase a María, que se estaba conectando. A ver, además porque eso tiene que ver con lo que María va a exponerles. El tema de las ciclovías, estamos en este momento como en la oportunidad de acelerar el cambio y la transformación en la movilidad urbana, ¿no? Algo que se ha venido impulsando hace mucho tiempo, pero que iba pues lento y poco a poco. Ahora, a partir de la nueva demanda de viajes no motorizados o de viajes en bicicleta y otros medios, es que se tiene que atender con mayor infraestructura ciclista, que implican, por un lado, ciclovías y por otro lado, medidas que hagan que nuestras
ciudades sean cicloinclusivas, es decir, que incluyan a la bicicleta dentro de su estructura, ¿no? Entonces habrán avenidas, habrán calles que requerirán ciclas segregadas y con seguridad, y habrán otras calles pequeñas, más residenciales, donde no haya necesidad de poner una ciclovía y donde se podrá compartir la carga de vehículo motorizado. En ese escenario, y María les va a contar la estrategia que tiene, que justo nos ha presentado hace un par de horas en la Mesa Bici, que es un espacio que tenemos con organizaciones que están impulsando el tema de la bicicleta, los espacios públicos y la caminata nacional. Es importante que el diseño de las infraestructuras existentes que se van a implementar se articulen de manera que puedan servir a los usuarios para que lleguen a su destino, ¿no? O sea, uno tiene un origen, la casa, el lugar de trabajo u otro, y hay un destino. Y por lo tanto, la malla de ciclovías de la mano con estas otras infraestructuras ciclistas tienen que provocar y hacer que nosotros podamos llegar tanto seguros y cómodos, pero también no es decir que no tenga conflicto con los vehículos. Y ahí hay un montón de mecanismos que se tienen que implementar, entre ellos, aunque yo sé que no es nada popular, la disminución de la velocidad del auto particular en aquellas vías donde ahora además van a entrar ciclistas sin experiencia, son personas que a partir del coronavirus están volviendo a la bicicleta. Y puesto que la pregunta que me hacía Sergio, vinculada justamente al tipo del diseño, tenemos que pedir ciclovías anchas, veredas anchas, que estén apropiadamente diseñadas no solo en la parte de seguridad, sino también en la parte del confort y la comodidad. Entonces, para zonas con mucho sol, por supuesto, con sombra, con arbolado, con luminosidad cuando corresponda para las noches, etc. Y eso implica también un espacio que el espacio existente actualmente, que está conformado principalmente en una sección destinada al vehículo motorizado, sea auto particular o bus, va a distribuir para dar a la bicicleta y a otros medios, y también para darle importantísimo, en algunos casos, carriles exclusivos, o debiera darle carriles exclusivos a las unidades de transporte público, para justamente atender la necesidad de demanda y a la necesidad de mover las unidades más rápido, porque ahora pues las unidades van a llevar menos gente. Eso no significa que el auto particular no va a tener un espacio, va a tener un espacio sí, y que seguramente va a poder garantizársele incluso mayor fluidez que la que tiene en el momento actual, a partir inclusive de, alguien me preguntaba, ahí veía en el chat que alguien preguntaba si se va a atarle, digamos, el auto, no me acuerdo cómo lo estaban fraseando, en realidad lo que corresponde es abrir la ciudad y devolverle más bien el espacio a los usuarios del transporte público y a la bicicleta. Entonces, ese es como el tema vinculado a la bicicleta, seguro María va a hablar un poco más, y me hicieron por ahí unas preguntas que tienen que ver con la informalidad. Creo que también eso es súper importante y María podrá comentar al respecto. Yo creo que estamos en el momento más oportuno aún ahora para poder promover la reforma completa del transporte, para poder justamente garantizar un cambio del modelo de negocio que tienen actualmente las líneas de buses tradicionales, y que podrán de pronto, a partir de las reglas que coloque el gobierno, seguir involucradas en la gestión un poco como a modo de los corredores. Y por supuesto esto implica pensar formas de financiamiento, que hay varias, pero que incluyen por supuesto inversión pública, ¿no? Entonces ahí hay que mirar cómo funciona, porque el surgimiento de los taxis colectivos, por ejemplo, que era otra de las preguntas que había por ahí, es un fenómeno que, si se dan cuenta, es muy de mercado, necesidad insatisfecha de moverse de un grupo de personas concretas, aquellas que no pueden tener un auto y no pueden pagar un taxi todos los días, pero tienen más dinero que simplemente para destinar a moverse que pagar un bus, y no tienen un mecanismo. Entonces optan por un modelo que es un paratránsito, que es el del colectivo, para solucionar su necesidad de moverse. Y ese es justamente lo que justamente que no está organizado, y por lo tanto la inversión y el orden del sistema debiera ir también en torno a ofrecernos a nosotros ciudadanos, en las alternativas que usemos, condiciones apropiadas para movernos bien, aunque eso signifique que se van a incentivar algunos medios, como el transporte, la caminata, los activos,
versus otros que no es posible particular. Obviamente, tenemos que tener mecanismos para que poco a poco esta oferta ilegal, más que ilegal, acabe desapareciendo. Entonces, Sergio, te vuelvo a dar la palabra para que puedas presentarla a María. Ya, muchas gracias, Mariana. Has aprovechado en contestar varias preguntas que estaban por ahí sueltas y te agradezco mucho. Bueno, vamos a continuar retomando la presentación de panel. Bienvenida, doctora María Jara. Está con nosotros, muchas gracias, nos acompaña. Sergio. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Ya hicimos una presentación, bueno, hace unos instantes. Ahora correspondería que haga su presentación. Estábamos esperándola para que inicie su presentación. Tiene 10 minutos y cuando termine me comunica. Voy a poner en silencio a los demás para poder escucharla. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos y todas. Agradezco profundamente la oportunidad de poder compartir esta estrategia que estamos impulsando desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a fin de dar una respuesta de movilidad integral a un problema que es fundamentalmente en este momento de salud pública. La estrategia CITIS, que es la estrategia de implementar un sistema de transporte individual sostenible, es y viene para descargar la gran tensión que va a haber en el transporte público urbano, teniendo en cuenta que en el escenario COVID, en el que se comienzan a reactivar algunas, vale la redundancia, actividades productivas en Lima y Callao y en el resto, la oferta de transporte público formal, dadas las restricciones que imponen la distancia en la ocupación de los vehículos, al no ir personas paradas, sino únicamente sentadas, y respetando el metro de distancia, pues imponen la necesidad de sacar los viajes cortos de 30 minutos, de 7 kilómetros, para poderlos realizar en bicicleta o en modos individuales de transporte, pero modos sostenibles. La estrategia no es solamente utilizar la bicicleta, porque la mayor parte de gente no utiliza la bicicleta. Los hogares pobres porque no acceden a la bicicleta, pero inclusive en los hogares de ingresos económicos medios y altos no utilizan la bicicleta como un verdadero medio de transporte, fundamentalmente por las condiciones de inseguridad, tanto de inseguridad ciudadana como inseguridad vial, porque no estamos acostumbrados en nuestras ciudades a la presencia del ciclista. Entonces, tenemos que hay una conducta imprudente de parte de los conductores de transporte particular que puede generar víctimas en nuestros ciclistas. Entonces, lo que se está planteando es una estrategia muy potente. Llevar la posibilidad a que limeños y chalacos, que en este momento no cuentan con una red de ciclovías integrada para todo este gran territorio, estamos hablando de 11 millones de personas que van a poder mirar en la bicicleta un medio alternativo, sostenible, sano para su salud. Y en el marco del COVID, además, la posibilidad de que al sanos, al no tener contaminación del aire, poder bajar la tensión no solamente del transporte público, porque ya no utilizaremos el transporte público para distancias más largas, sino que además utilizaremos la bicicleta, el scooter o cualquier otro medio sostenible en ciclovías de metros de amplitud, separadas del tránsito vehicular motorizado por topellantas, por volardos, por New Jerseys, es decir, por separaciones físicas que permitan que nuestros ciclistas puedan ir todos en un solo sentido, debidamente resguardados, con infraestructura que perdone la posibilidad de colisiones de otras unidades vehiculares y rescatando la igualdad entre las personas al utilizar la ciudad, al poder
además generar algo hacia el lado. En Lima y Callao se construyen no más de 12 kilómetros de ciclovías. La apuesta estrategia CITIS a través de ciclos temporales que serán ejecutadas por los municipios distritales y los municipios provinciales con presupuesto de transportes y comunicación es poder tener al menos 301 kilómetros de ciclovías homogéneas, iguales, integradas, tanto para los municipios que cuentan con recursos económicos como para aquellos municipios que no tienen ni ciclovías ni recursos económicos. La estrategia además se completa con la posibilidad de dar a los limeños y limeñas, limeños y chalacos que no tienen recursos el día de hoy, una bicicleta de prototipo, una bicicleta que puede ser subsidiada y que probablemente lo sea, además de el casco y además de todos los otros instrumentos que van a acompañar los viajes de las personas. Esta bicicleta, este prototipo de bicicleta va a ser ensamblado por nuestros peruanos y peruanas, de tal manera que generamos también de trabajo, además de los talleres de reparación. Entonces, trabajo, además, no solamente esta red de ciclovías de otro nivel, temporales, que además lleguen para... Al parecer, la señora doctora María Jara está sufriendo algún retraso, entonces vamos a continuar con algunas preguntas mientras que se restablece y nos pueda continuar con su exposición la doctora María Jara. Voy a continuar con una pregunta que estaba formulada para la doctora Mariana Alegre. Hay un tema que preocupa mucho, que es el tema de la carretera central. Está colapsada y la población ya está desesperada porque es un foco de contaminación y tuburización. Entonces, ¿qué solución le podemos dar a la carretera central, que es un problema nacional y también tiene que ver con el tema de transporte urbano? ¿Se puede solucionar o se ha visto alguna solución desde el punto de vista de infraestructura urbana? Hay varios problemas, ¿no?, en la carretera. El primero, y para mí el más importante, tiene que ver con que entendemos que la carretera central, por cómo está ubicada y los distintos asentamientos, ¿no?, de personas a lo largo de la carretera, ATE y luego otros distritos, hacen que esta avenida, esta vía no se tenga que considerar una avenida, una autopista, o sea, no es una vía rápida. Entonces, si nos sacamos de la cabeza que esta carretera no es vía rápida, la forma en la que se diseñe la carretera va a poder también cambiar, porque no podemos invisibilizar la presencia de personas que cruzan la carretera constantemente en distintos puntos para acceder a sus casas, a distintos servicios, y que hace, por lo tanto, que se vuelva peligroso. El principal problema que tiene la carretera central, más allá de que obviamente carga vehículos pesados y tiene pues alto flujo, es que está pésimamente, el diseño vial es muy malo. Entonces, la caracterización de los flujos, de los semáforos, de las intersecciones, de los puntos donde hay para cruces, genera todo ese caos y ese tumulto que vemos ahí. Y eso pasa exactamente igual en otras vías también. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer, eso resolvería en mucho los problemas también de tráfico y de promover la fluidez y de disminuir los accidentes, de los siniestros viales. El correcto diseño vial, desde una perspectiva también de llevar a protegernos y además damos un ejemplo para aquellos que manejan autos particulares. Salen una avenida manejando y una calle que tiene 3 carriles. En realidad, por el ancho de los carriles, en esa calle pueden entrar 4 autos. Entonces, los carros se acumulan y comparten carril. Luego, esa misma avenida llega a otra donde hay 2 carriles. Entonces, tenemos cuellos de botella, sumado a una mala semaforización, hace que el lavado del vehículo no funcione.
Yo estoy segura si a los conductores de vehículos se puede ofrecer fluidez para llegar a su destino a tiempo, estarían muy contentos. Y eso no es lo mismo que dar velocidad a cambio de llegar más rápido a su destino. O sea, lo que es que la gente llegue a tiempo a su destino con fluidez. Eso es mayor para todos, obviamente mayor, con mucha mayor cuidado con aquellos que son todavía más vulnerables a los siniestros de tránsito. En bicicleta, ellos que están caminando. En el caso de los niños, por ahí sobre niños, el más mortal para un niño es ser atropellado por una camioneta. ¿Por qué? Porque el camioneta es a la altura de la cabeza de un niño. Golpe con la camioneta, así no vaya a tanta velocidad, es claramente tal para un niño y también para un adulto que lo golpea, en este caso de la camioneta, a la altura del cuerpo, del medio cuerpo, y hace que uno salga volando y caiga de cabeza, mientras que si eventualmente tienes una colisión con un auto sedán, el golpe, en el caso del adulto, va a ser a las piernas. Si te puede una pierna, no necesariamente te da más. Entonces, desde la perspectiva de seguridad vial, además de tener vías seguras, diseñadas y correctas, también en la seguridad del vehículo. Una de las cosas que temo que ocurra ahora en el contexto del coronavirus es que se empiecen a ofrecer bajo la promesa del no contagio vehículos baratos. Para que un vehículo sea barato, naturalmente tiene menos seguridad y menos calidad. Es un error, por ejemplo, vendan los vehículos, los airbags y con las bolsas de protección de aire como opcionales, como pagar un lujo, el no morir cuando estemos manejando un vehículo, porque la versión estándar de ese vehículo a la venta no incluye estos elementos de seguridad que son básicos. Además, por supuesto, la conducción y, por supuesto, cómo el ecosistema de la vía está bien distribuido. Pero ya volvió María, así que te vuelvo a dar la palabra. Bueno, muchas gracias. Mi conexión, María, no estuvo muy buena, así es que parece que he ingresado ahora a través de mi celular y agradezco. Estaba recapitulando rápidamente, exponiendo la estrategia CITES de ciclovías temporales, homogéneas, integradas para todo el territorio de Lima y Callao. Más de la bicicleta como un actor importante y presente que llega para solucionar un grave problema de salud pública que estamos enfrentando los peruanos y peruanas en este momento. Les he dado que la bicicleta va a ser puesta a disposición de los hogares que en este momento no tienen recursos, y de 301 kilómetros de ciclovías temporales, no por temporales, digamos, son de alguna manera fruto de la improvisación. Todo lo contrario, estamos en el equipo de ADU recogiendo información de diversos planes, pero sobre todo reuniéndonos con cada alcalde distrital y cada alcalde provincial. A la fecha tenemos 23 alcaldes, 20 de la municipalidad de la provincia de Lima y 3 alcaldes del municipio provincial de la provincia constitucional del Callao, incluyendo al alcalde del municipio provincial del Callao, que se suma a esta iniciativa que viene para quedarse. Viene porque es una respuesta de salud pública que se ha aplicada en distintas ciudades del país. Cuando fui ministra de Transportes y Comunicación, constituí un equipo pro movilidad. Básicamente buscaba brindar asesoramiento técnico a las ciudades que implementaran sistemas integrados de transporte, así como lo estamos en Lima y Callao. Pues bien, ahora este brazo técnico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede y está brindando ya asesorías a ciudades como Moyobamba, como Cusco y además como Trujillo, para implementar esta importante iniciativa de ciclovías seguras, de ciclovías que son
por los propios municipios provinciales. Y yo destaco este aspecto porque son los alcaldes distritales los que están más cerca de sus vecinos y por lo tanto conocen cuáles son las necesidades de viaje de los vecinos y vecinas. Esta es, además, entre todas las que he nombrado, una excelente experiencia en términos de gestión pública porque permite articular. ¿Por qué interviene la ATU en una iniciativa de esta naturaleza? Porque la ATU tiene, además del mandato de implementar un sistema integrado de transporte motorizado en Lima y Callao, algo que es muy importante, la planificación. La ATU aprueba el plan de movilidad urbana de Lima y de Callao, que incluye lo motorizado y lo no motorizado, porque se trata de una red integrada, y el concepto de integración aquí es clave. La potencialidad de tener estas ciclovías y además a la bicicleta nos abre la posibilidad, además, de poder generar otro tipo de actividades, la distribución logística. La distribución logística es posible hacerla también en medios sostenibles y por lo tanto esto es muy importante. Rescato la última pregunta, el tiempo de implementación. Es absolutamente desafiante la estrategia CITES porque si bien es cierto, antes se construía no más de 12 kilómetros de ciclovías, nosotros estamos yendo por la apuesta de construir 501 kilómetros de ciclovías en menos de 100 días, incluyendo el monitoreo. Reitero, con presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con la área técnica de Autoridad de Transporte Urbano para poder asegurarnos de que la ejecución de la obra sea lo que estamos necesitando. Infraestructura segura para los ciclistas, con adecuado monitoreo, para saber si estamos yendo por la vía que sirve a necesidades de las personas. O si por el contrario tenemos ajustes en las centrales o tenemos que hacer ajustes, intersecciones, para que no hayan conflictos con los vehículos y sobre todo resguardar a peatones y a ciclistas. Por un importante trabajo coordinado con los municipios distritales y con los municipios provinciales. Finalmente, son ellos que tendrán que hacer adecuaciones en el equipo, en la infraestructura evidente, como por ejemplo sus necesidades de manera inmediata sin hacer viajes tan largos y además con accesibilidad. Esta es una enorme oportunidad de poder hacer esto, redefinir, poder retearnos, si cabe el término, como ciudadanos, como personas y armonizar su desarrollo y verdaderamente modernos. Lima y Callao, gran urbe, 11 millones de personas. Y este ejemplo lo podemos y lo vamos a hacer a nivel nacional. Muy bien, doctora. Miren, vamos a continuar con la ronda de preguntas y respuestas y vamos a iniciar con las preguntas dirigidas a usted. Sabiendo que el tema del transporte urbano y este programa nuevo de CITES, que da derecho a muchas personas a poder utilizar este transporte personal, se conoce cuál es el impacto o cómo se puede comunicar para que esta movilidad urbana reduzca el nivel de contagios del coronavirus, dado que hay un tema ahí también de derecho humano, de derecho de la persona, un derecho fundamental, de trabajar con que la persona conozca el beneficio de utilizar un vehículo personal versus el vehículo que es el vehículo que es más, digamos, de uso masivo. El vehículo personal sería una alternativa para reducir contagios también desde el punto de vista de salud. Se ha estudiado ese impacto. Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta, doctora, sería respecto a las mediciones de restricción.
que se han estado dando para salir frecuentemente a las personas. Hay una pregunta muy, muy lógica ahí. ¿Por qué no se está permitiendo que el uso de los vehículos particulares para compra de mercado se realice? Hay muchas personas que, por ejemplo, podrían hacer una compra semanal y llevar a través del vehículo una buena cantidad de productos, pero se están limitando a salir de manera ahora física, a pie, ¿no? Y eso limita mucho. Y también hay otros temas que, por ejemplo, se está restringiendo todavía el acceso a vías amplias, a las vías mucho más amplias, viendo y siendo concordante con la propuesta de Cities, ¿no sería más interesante que se dé más acceso a esas vías rápidas para dejar las alternas vacías y que la gente empiece a salir más en micromovilidad, en vehículos como las bicicletas o las motos o las scooters? Por favor, doctora. Bueno, Sergio, voy a tratar de satisfacer todas las preguntas. A ver, en términos, si usted me pregunta puntualmente si tenemos una cifra de saber cuánto coste-beneficio, digamos, de migrar a esta estrategia, los números 100 se están planteando, pero esta es una inversión que en realidad no se necesita ser un súper técnico para darse cuenta que estamos hablando de aproximadamente del 30% de los viajes actualmente se realizan, es corto, se realizan en transporte público. Ni siquiera el 10% de los viajes se realizan en bicicleta. Y eso es una brecha, digamos, grande a la que nosotros podemos. Estamos aproximadamente el 1%. Entonces, podemos aprovechar la posibilidad de descongestionar los viajes que van en transporte público y que migren a un medio de transporte sostenible y que además escenario nos cuide y nos preserve el contagio. Entonces, son muchas digamos, las cifras que se podrían generar. Por ejemplo, ahorro de combustible, por ejemplo, menos smog que vaya al aire, 30, el 40, probablemente hasta el 50% del smog en las ciudades está vinculado al transporte público. Entonces, ahí también hay una enorme potencialidad en los otros, en la salud pública. La gente que ya no va por asma, los cánceres, por ejemplo, que podrían disminuir. Bajar de peso también es otra de las situaciones que en este momento hacen que las personas que puedan contraer COVID puedan ser víctimas fatales de este daño. Entonces, estamos hablando de una serie de impactos que se van a ir midiendo, porque además buena parte del trabajo de CITES es tener una línea base y por lo tanto ir con este monitoreo que evidentemente para una inversión que probablemente no supere de los 50 millones de soles, estamos hablando de un costo-beneficio larguísimo en beneficio. Mire usted, nosotros hemos visto cómo tenemos pasos a desnivel y la ciudad fundamentalmente pegada para la segregación y para la circulación rápida de los autos particulares y de cuántos cientos de millones de soles estamos hablando. Un paso a desnivel que se supone debió haber solucionado la movilidad en Lima y Callao costó 27 millones. Aquí estamos hablando de 50 millones, no creo que superemos los 50 millones para 301 kilómetros de ciclovías de calidad más la bicicleta. Comentaban también leí rápidamente sobre el subsidio a las empresas de transporte público. Sin lugar a dudas, el transporte urbano es un servicio público y por lo tanto las menores ganancias que se van a generar también de alguna manera van a ser compensadas. Estamos analizando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el Ministerio de Economía el abanico de posibilidades de poder generar
un subsidio, un rescate, de tal manera que garanticemos la disponibilidad del servicio público y además las tarifas no suban. Así que creo que eso es algo muy importante, muy importante. Las medidas en este momento, digamos, de promover la bicicleta, por supuesto que se van a seguir dando, pero hay que tener en cuenta que en este momento, si no se toman todas las otras alternativas, bajo la velocidad de las intersecciones, o por ejemplo, el tener una red de ciclovías que cuide al ciclista, pueden ser una situación muy complicada de vulnerabilidad a los ciclistas. Y la gente de pronto no se va a animar a utilizar la ciclovía por temor. Pero si nosotros vamos en una ciclovía bien delimitada, bien separada, bien señalizada, con infraestructura que nos resguarde de los vehículos particulares, hay una enorme chance de que estemos del 1% de viajes motorizados ahora en bicicleta, perdón, a tener 4, 5, 6, 7 veces. Eso realmente nos pone como Lima y Callao al nivel de otras ciudades que nos llevan delantera en esta conquista del espacio urbano. De acuerdo. Sí. Sergio, Sí, si me sí, por permites, favor, Javier. complementar, doctora María Jara, encantado de saludarla de nuevo. Encantada, encantada. Comentaba hace un momentito el tema de la micromovilidad. La verdad es que tengo que felicitarla porque he escuchado que efectivamente esas ciclovías van a incorporar también los vehículos de movilidad personal, ¿no? Los vehículos eléctricos sostenibles también, que son un complemento imprescindible y que además ayudan a la peatonalización de las ciudades, no van contra ella, ¿no? Comentaba antes de la charla que hace unos meses en Lima conocimos una explosión de utilización de vehículos de movilidad personal. Hubo un accidente y vino una normativa donde expulsó al usuario de este tipo de vehículos a la calzada, que todos conocemos en Lima, pues es prácticamente imposible obligar a un pequeño scooter a circular rodeado de camiones, ¿no? Y con ese problema de inseguridad. Entonces, comentaba anteriormente que lo importante que es ser propositivos en una regulación que permita, pero al mismo tiempo también sea muy exigente con aquel que incumpla esa normativa. Es decir, en este caso, interpreto que esas ciclovías de 3 metros van a incorporar también al usuario del vehículo de movilidad personal y, por lo tanto, esa obligación de circular por la calzada será en situaciones muy específicas, también velando por la seguridad de ese ciclista, de ese usuario de ese pequeño vehículo, de la moto, del scooter, y por lo tanto estaremos en una mentalidad distinta, de regular de manera propositiva para que este tipo de vehículos sean una ayuda a la peatonalización de las ciudades, a un complemento del transporte urbano. Segunda reflexión, hablaba de las subvenciones. Efectivamente, en este momento el transporte público va a necesitar ayudas públicas. Nosotros del mundo de la empresa, decía antes que nos adaptamos a esta situación, incluso podemos verla como una oportunidad en el tema de la movilidad eléctrica. Hemos venido desde el gremio insistiendo en el último año de que la movilidad eléctrica no es cara, sino que la adquisición del vehículo exige una inversión algo mayor, pero a lo largo de la vida útil de ese vehículo, si hace recorridos con muchos kilómetros al año, como es obviamente el caso del transporte urbano, lo que se ahorra en combustible, lo que se ahorra en mantenimiento, pues arroja un saldo positivo a favor del vehículo eléctrico frente al de diésel, por ejemplo. Hay estudios incluso, que seguro que usted, doctora, conoce, del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente de corredores de Lima, que demuestran que esto es así. Entonces, la pregunta o la reflexión que dejo sobre esa es, no solo es un problema de costo-eficiencia en las infraestructuras, también es una cuestión de costo-eficiencia en la normativa, en la regulación. Si queremos favorecer el uso de vehículos de movilidad personal, debemos establecer requisitos que hagan liviano ese uso, no establecer unas cargas de utilización de sistemas, de cascos, de matrícula, etcétera, que hacen inviable por su costo. Un pequeño scooter hoy en día lo tenemos por 1.500, 1.700 soles, pero si hay que comprar un casco, si hay que comprar una placa, ya lo hace inviable, ¿no? Hay que regular también, con ese sentido,
propositivo. Y en el tema de las subvenciones, exactamente igual. Si somos capaces de regular para dar certidumbre a los operadores de transporte, para que un operador que se decida por comprar vehículos eléctricos, que le va a exigir un retorno de la inversión en 10 o 11 años para que efectivamente sea eficiente en competencia con el diésel, por ejemplo, ahí la autoridad sí creemos que juega un papel fundamental de establecer esos marcos regulatorios de certidumbre que permita que esas subvenciones, en su caso, que seguramente tendrán que llegar, empleen en modos de movilidad eléctrica que sean eficientes desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Y con la necesidad de renovar, porque al haber ocupación de los buses de transporte urbano, tendremos que tener más flota, pues es una magnífica ocasión para que en esa renovación pueda jugar un rol importante la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica. Sí, en efecto. Le agradezco muchísimo la reflexión y la precisión porque evidentemente el papel que juega la regulación para cualquier actividad económica o cualquier aspecto de la vida tiene un coste y tiene un impacto en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de las empresas, su crecimiento o su afectación. Eso, quienes somos burócratas, tenemos que tenerlo muy claro. Y una de las cosas, además, es siempre tener, digamos, presente que las decisiones tienen que ser con una parte de una evaluación técnica previa antes de tomar las decisiones. Y creo que eso es fundamental, creo que esto es importante. Bien lo ha dicho, no se trata de generar, digamos, desincentivos a través de sobreregulación para el ingreso de nuevas tecnologías. En el caso de la movilidad eléctrica, sin duda alguna, hay una agenda pendiente que se tiene que abordar desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin ir muy lejos, la homologación vehicular es una agenda que está pendiente. Pero, por ejemplo, si nosotros miramos que también está próxima a aprobarse el reglamento de la bicicleta, no cabe duda que, por ejemplo, regular la obligatoriedad de tener un casco es una excelente señal, lo cual no quiere decir que necesariamente coloquemos una multa desde el día 1, porque estamos hablando de un cambio, de una progresividad. Eso creo que también es algo que el burócrata tiene que tener presente al momento de socializar y al momento de recoger los pareceres y los puntos de vista de todos los ciudadanos, de las empresas, de la academia, y sobre esa base establecer o generar una decisión de la cual tiene que hacer siempre este movimiento circular de revisar el impacto para poder hacer los ajustes que sean necesarios. Yendo al primer punto de micromovilidad, en efecto, yo no alcancé a explicar que no solamente la bicicleta, es el scooter, son las bicicletas asistidas, porque recordemos, no todas las personas tienen 25 o 30 años para utilizar necesariamente la bicicleta. Pueden utilizar estos otros medios de transporte que también son sostenibles y que pueden permitir que las personas que de pronto tienen problemas, imaginemos en sus articulaciones, puedan utilizar el scooter para poderse trasladar, pero esta vez albergados por una infraestructura que los pueda trasladar de manera segura. En Lima, en Perú, nosotros hemos establecido ya en el Estado peruano que trabajemos a distancia, fundamentalmente, y que hayan horarios escalonados. Es el siguiente paso que estamos promoviendo para, reitero, bajar la tensión en el transporte público. Bien. No sé si Mariana quiera complementar con algo, si no seguimos con algunas preguntas que tengo para Javier Peón. A ver, seguimos. Perfecto. Entonces, seguimos con unas preguntas que tengo para Javier Peón y luego voy a volver a ustedes. Yo tengo más preguntas para ustedes también. A ver, ¿de qué forma, Javier, por favor, doctor Peón,
se puede impulsar mejor el uso de los vehículos ecológicos. Aquí hay una necesidad que se contempla para poder ampliar estos vehículos personales. Si se puede instalar una red más amplia de parqueos, cargadores, de baterías. Lo mismo sucede con los buses, ¿no? Los buses también, respecto a los buses, ¿cómo se puede mejorar el tema del uso de los buses que pueden servir para el transporte público de fuente eléctrica? En este momento hay muy pocas de estas llamadas gasolineras eléctricas, electrolineras. Entonces, se necesitaría, ¿qué tipo de condiciones se necesita para que haya flotas más modernas hoy en día, que es necesidad para que modernice nuestra flota automotor? Por favor, doctor. Bueno, sí, sobre todo regulación normativa eficiente. En este momento estamos en la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Pertenecemos a organizaciones nacionales de varios países, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de Guatemala, de República Dominicana, de Brasil. Los países que están consiguiendo mayor penetración de la movilidad eléctrica son aquellos que cuentan con una regulación más eficiente, no hay ninguna duda. Nosotros hemos propuesto aquí en Perú, a través de nuestra asociación gremial, una estrategia nacional de impulso a la movilidad eléctrica, al estilo de la que ya está en Chile o en Colombia. ¿Por qué una estrategia nacional? Porque para poder atraer la inversión exterior, para poder atraer la atención de fabricantes de que llegue oferta de vehículos eléctricos, hacen falta incentivos no necesariamente económicos, que siempre ayudan, pero sí que se pueda comprobar que existe una voluntad política en el país de apostar por la movilidad eléctrica, por la movilidad sostenible. Nosotros en este momento en Perú no tenemos casi normativa, hubo avances en el último año, pero la estrategia que nos parecía más importante, esa que definía las infraestructuras de recarga, que es una auténtica barrera más que el coste de los vehículos, y que el Ministerio de Energía puso en marcha en un trámite de consulta pública, de audiencia pública del Decreto Supremo en torno a noviembre del pasado, pues lo recibimos desde el sector con mucha expectativa, lo veíamos muy necesario. AIDIBE Perú presentó 25 propuestas de mejora. Me consta que la Asociación Automotriz del Perú también presentó 10 o 15 y que hubo bastante participación ciudadana y, sin embargo, no se llegaba a aprobar. Ese tipo de normativa es fundamental en el contexto de una estrategia que contemple las características y particularidades del transporte urbano, que contemple las necesidades del transporte de reparto de última milla, que considere las especificaciones propias del vehículo particular, del transporte corporativo, de la micromovilidad. Es decir, cada tipología de vehículo exige un tipo de enfoque normativo individualizado, que contemple la incorporación y la producción de las energías renovables en el mix que contempla la movilidad eléctrica. No olvidemos que un vehículo eléctrico es un electrodoméstico que se conecta a la red y, por lo tanto, puede contribuir a una mejor eficiencia económica en nuestro país. Son muchas acciones que interactúan y que exigen edificación a medio y largo plazo de acciones, que exigen definición de roles públicos y además hay buenos modelos que podemos seguir, como decía, en otros países vecinos. En segundo lugar, la ayuda económica. La ayuda económica no es un tema menor, pero también en Perú tenemos ventajas. Un NAMA en marcha, un bonos de carbono que expone a internacional a transformar en la movilidad, que suman mejoras de medioambientales de Lima, emite el chata también, de incentivo flota que considera útil completa de los vehículos, sí que daría mucho a que los empresarios consideren eficiente económicamente la transformación hacia la eléctrica. No nos olvidemos de una cosa, que por muchos argumentos que a un empresario sobre bondades de la movilidad eléctrica desde el punto de vista ambiental, de salud y de moda, si se quiere, si los números no le salen, nunca tomará esa decisión. Y nosotros creemos que los números salen y que con una normativa adecuada esa transformación se producirá de manera natural. Muy bien. Tengo unas preguntas para la doctora Mariana Alegre. A ver, tengo unas preguntas para la doctora Mariana Alegre.
Por un lado, el tema de la bicicleta y el scooter. Desde un momento el tema cultural, necesitamos cambiar el tema cultural para que se utilice más este tipo de transporte. Hay una brecha que ya nos habló la doctora María Jara, que si es que esto tuviese un cambio y con una serie de beneficios que están tácitamente muy buenos como para poder implementar, ¿de qué manera se puede hacer un programa que pueda incluir a más personas para que utilicen este medio o incentivar el uso formal de la bicicleta o el scooter dentro de dentro del transporte urbano? ¿Qué medidas puede sugerir al respecto? Y segundo, hay un tema que está vinculado a los nuevos protocolos que se están manejando para el tema de distancias en cuanto a los pasajeros que están en un bus. Ahora se ha dicho de que solamente 24 pasajeros pueden entrar en un bus. ¿Esto está realmente solucionando el problema para ordenar paraderos o es una etapa que se debe dar sumado a otros tipos de propuestas adicionales para evitar congestión, para evitar que estas combis, donde normalmente es donde hay más contagio de la enfermedad, cómo se podría proponer para que esto funcione mejor y se puede dejar de terminar de exponer tanto al cobrador, al pasajero y al chofer y todas las personas que entran dentro de este circuito? A ver, Mariana, por favor, si nos puedes contestar. Sí, Sergio, muchas gracias. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Una primera cosa que hay que señalar es que el COVID nos plantea un escenario de 1 año o 2 años en los cuales el distanciamiento social sea uno de los elementos que nos va a acompañar. Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida va a cambiar y por lo tanto las nuevas reglas de convivencia también tienen que cambiar y esto también incluye el transporte público. Lo que se ha establecido es un protocolo sanitario en materia de transporte público. Ahí no se establece cuántas personas van a ocupar. Se establecen las reglas para que las personas vayan sentadas y con 1 metro de distanciamiento entre ellas. Se establecen también cuestiones tan importantes como la obligación de los empresarios, de los operadores de transporte, de tomarle la temperatura al conductor antes de iniciar el servicio. Si este conductor tiene algún síntoma del COVID o de una gripe o tiene elevada temperatura, esta persona no debe brindar servicio. Pero no solamente eso, tiene que monitorear su salud e incluir este dato en un registro. Tiene que tener un caño, un lavadero donde la persona se lave las manos. Cosas que en este momento no necesariamente tienen. Tienen que limpiar la unidad vehicular cada vuelta al terminar su ronda. Esas cosas no estaban previstas. Ahora las vamos a tener que implementar. Y he visto entre las varias preguntas sobre el tema de las ayudas, de los apoyos, de los subsidios. Sí, lo vuelvo a reiterar. El Estado peruano, al reconocer en el transporte de pasajeros un servicio público, empezar la disponibilidad y ellos, de la mano de subsidios, de la mano de apoyos económicos, se están evaluando los escenarios. A una crisis tan grave que distintos actores económicos, distintas industrias, distintos mercados están sufriendo los embates de estas nuevas reglas de juego. Hay pues una pugna, una diversidad de temas que están siendo trabajados, que están siendo abordados a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ya se están evaluando si se va alguna ayuda sobre los costes del combustible, sobre, ejemplo,
intermediar a el sector financiero para que de alguna manera se congelen algunos intereses en los préstamos que han asumido buena parte de los empresarios de transporte que han adquirido y han renovado flota vehicular. Hay una serie de mecanismos trabajando y yo lo quiero mencionar. Tú viene y se reúne periódicamente con los gremios de transportistas. No vemos otra manera de cómo buena regulación, que no conocemos la problemática de la propia industria, del propio mercado, y para eso hay que reunirse y hay que conversar. Se planteaba también sobre la bicicleta, el scooter y el tema cultural. Hay un enorme desafío aquí respecto de este cambio cultural en efecto. Por eso es que la estrategia tiene e incorpora un componente comunicacional de difusión muy fuerte. Pero además el hecho de vernos comunicar con los alcaldes distritales, por ejemplo, nos ha dado la posibilidad que desde el Estado también varios alcaldes distritales mostrando su disposición a poder favorecer a los vecinos que paguen sus arbitrios a tiempo, dándoles, por ejemplo, una bicicleta a cuenta de los del próximo año. Entonces, el entusiasmo que se está generando, esperamos que también sea replicado por el sector privado, que sea capaz de fomentar no solamente el acceso de a la bicicleta de sus trabajadores, sino que además su distribución logística también la hagan en medios de transporte alternativo. Y por supuesto, que tengan duchas, lavaderos, casilleros donde las personas puedan asearse y dejar su ropa para seguir con su jornada laboral. Entonces, en realidad estamos hablando de una serie de mecanismos y de incentivos que van acompañando lo que solamente a veces se cree que es una obra de infraestructura, pero no es solamente eso, es un cambio cultural y un cambio en la movilidad realmente importante y potente. De acuerdo, doctora. Si quieren agregar algo más, algunos miembros del panel. Bueno. Sí, Sergio, yo quiero hacer un comentario pequeño. Creo que nos hemos mal acostumbrado o hemos entendido, nos hemos acostumbrado justamente a que que es normal ir apretados en el bus. Y esa normalidad anterior, digamos, es algo que también era aceptable antes. O sea, no estaba bien que vayamos apretados en el bus, ni siquiera si es que hacemos la fórmula económica por la cual generas el punto de equilibrio entre los costos y el pasaje y los otros ingresos que puede tener la operación del sistema de transporte. Ya partimos de algo en la que ya estábamos mal, que era esta idea de que ir apretados es parte de lo aceptable. Y que eso ya antes era inaceptable. Ahora, con mayor razón, y con razones de salud pública, eso es aún más inaceptable. Y estamos tomando medidas a partir de las razones y de las necesidades de salud pública. Esos los comentarios, preguntas en torno a incentivos, a temas vinculados a cómo va a operar el sistema sin que eso se traslade al costo del pasaje, que es fundamental que no suba. Y bueno, sí, va a tocar invertir más. O sea, va a tocar invertir más. La forma de financiarlo tendrá que ser algunas fórmulas mixtas. Hay mecanismos variados, habrá que tener subsidios, habrá que encontrar fórmulas que además ahora, para esta transformación, el Estado, la ATU, el Ministerio de Transportes, etcétera, podrá aprovechar para poner las condiciones de calidad más allá del tema de salud pública para tener el transporte público que nuestras ciudades en el país necesitan. Entonces, la oportunidad actual para resolver problemas de salud pública nos va a llevar a poder tener entonces sistemas apropiados que impliquen una transformación de la caracterización y de las condiciones y de la fórmula incluso del sistema de pago, del modelo de negocio, entre comillas, que tiene en este caso los sistemas de transporte, las rutas, las líneas. Y tendrá también que incorporarse modernizaciones en torno a pagos con vías
magnéticas, ¿no? Con Así pagos es. digitales, tendrá que implementarse temas también de predictibilidad, sistemas de rastreo y GPS para que los usuarios tengamos acceso a la información, ya no solo de en qué momento llega el bus, que era lo que pedíamos antes, sino si el bus está con asientos disponibles para poder entonces tomar la decisión de cómo moverme. Si cambio a otro mecanismo, de pronto puedo tomar una ciclovía de sistemas de préstamo asociados a las estaciones de metro, metropolitano o paraderos, o encontrar incluso mecanismos complementarios. Entonces creo que ahí es donde está la oportunidad para justamente una transformación en la que ya aquello que antes parecía imposible, como pensar en un modelo ciclista para todas las ciudades del país, o que el presidente incluyera en su discurso las menciones a la bicicleta, a escenarios donde ahora toca replantear todo y tenemos que aprovechar. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Me permite, Sergio? Sí, por favor, Javier. Al hilo de lo que decía Mariana, efectivamente, la organización tecnológica, la gestión de flota, y hablamos de eficiencia económica. Cuando se va a invertir dinero público en estos sistemas de transporte integrado, es más exigible que sean modelos eficientes, ¿no? Y ahí esas tecnologías a las que se refería Mariana juegan un papel capital. Sistemas de gestión de flota que regulen la frecuencia en el paso de los buses, que consiguen pagos electrónicos, y que además sean también sistemas que permitan operar integralmente en la ciudad, con un monitoreo integral. No podemos tener un sistema para cada empresa, ¿no? Hay una regulación también que facilite esa interoperabilidad, ese sistema integral de monitoreo, gestión de flota y supervisión también es fundamental para esa eficiencia económica de la que hablamos, ¿no? De acuerdo, Javier. Voy a hacer una pregunta general al panel. Que este momento que estamos viviendo en este instante resulta propicio, o qué reflexiones les daría el tema de la reforma de transporte. Ahora que la ciudad está más tranquila, dicen, a ver, aprovechemos en hacer algunas cuantas cosas que tienen para mejorarse. Se podría pensar en optimizar algunas rutas, que los buses sean únicamente los autorizados, cumplir con algunas normas de seguridad y movilidad como si fuésemos una ciudad moderna, o lo que aspiramos a hacer. Entonces, es el momento propicio para poder hacerlo, y si es que no lo fuese, ¿cómo se puede contribuir en este momento para que podamos hacer cosas que vayan quedando ya instaladas como un sistema de transporte eficiente de ciudad moderna? A ver, por favor, de repente la doctora María Jara quiere iniciar. Por favor. Sí, por favor. Sí. Sí, muchas gracias, Sergio. Es muy motivadora la pregunta porque nos pone en un escenario en el cual, bueno, y cuando hablamos de reforma del transporte, ¿hablamos solamente de la reforma del transporte de los buses? Una parte dice sí, efectivamente, una reforma que no fue, digamos, impulsada, no tuvo continuidad en el tiempo, ni tampoco en un ámbito espacial para Lima y Callao. Sin embargo, mientras la ATU se estuvo comenzando a desplegar sus primeras acciones, sus primeras medidas, vino el coronavirus. Y el coronavirus nos ha planteado la posibilidad de generar una verdadera reforma que sea además integral, donde tengamos buses circulando de manera preferente, los carriles derechos, digamos, de la vía, y sirviendo a las personas, ahora en condiciones de higiene y con distanciamiento social, pero al mismo tiempo tener bicicletas, tener scooters, como verdaderos medios de transporte. Yo creo que esta oportunidad es la que nos abre lo decía María en una reunión previa y que me invitó a la mesa bici, y yo le agradezco mucho nuevamente, decía, es un regalo precioso de esta desgracia, que es el COVID, que tanto nos cuesta definir el modelo de transporte por uno verdaderamente sostenible, ir en buses mayores, en vehículos más grandes, ojalá con tecnologías más limpias, pronto, con presencia de vehículos eléctricos y además con ciclovías seguras integradas con personas que utilicen
bicicletas y los scooters con seguridad, pues que los utilicen para su vida diaria, no solamente para el recreo, para el paseo, sino como parte de su vida diaria. Y que las autoridades locales sean además capaces de trabajar todas esas cosas que rodean la movilidad de las personas. Decía, como las veredas accesibles para personas. Eso es muy importante. Entonces, creo que ese es el desafío que tenemos ahora, la oportunidad que tenemos ahora, el hecho de ir por carriles segregados para el transporte público y además con carriles segregados, ciclovías seguras, es una reforma completa, virtuosa y además inexorable porque ya no retrocederemos. Creo que eso lo podemos lograr de manera muy rápida, reitero, con las ayudas económicas que se van a generar de parte del gobierno central para poder sostener la oferta de transporte público en estos momentos de grave crisis. Y reitero, si suban los pasajes, porque las personas, millones de personas en este momento no tienen trabajo. No tienen trabajo. Y reiterar nuevamente que la pandemia y el estar en cuarentena no significa que podamos salir. No debemos salir. No debemos salir. El distanciamiento social es la mejor manera de poder generar el mecanismo que frene el COVID, pero no es la única medida. Y yo quiero en esto decir que el gobierno peruano está desarrollando una serie de medidas muy potentes, como por ejemplo el hecho de desinfectar inclusive los centros de abasto. Vengo de una reunión en el Ministerio de Defensa en la que se plantea, bueno, ahora quizás los mercados de abasto tan importantes por razón del coronavirus, de pronto no deban estar dentro de la ciudad, sino un poco más alejados. Entonces ya nos vamos planteando un escenario distinto después de esta grave crisis de salud pública que tanto daño nos está haciendo, pero que nos puede ayudar a reinventarnos, a ser resilientes y a generar un espacio público mucho mejor. Sergio, ahí para complementar dos, quizás de manera más estructurada, y pueden mirarlo con más detalle en la columna que publiqué este domingo en Perú 21, he utilizado una estrategia que se usaba ya desde antes en el sistema de transporte para lograr reducir las emisiones, que es un modelo llamado ASI, que es de las siglas A de avoid, o sea, evitar, luego viene cambiar y luego viene mejorar. En inglés es avoid, shift and improve. Entonces, como bien decía María, y lo traigo a colación por la última mención que hizo, el mejor viaje, el viaje más sostenible es el viaje que no se hace. En este caso, el viaje menos expuesto es el que no se hace. Entonces, aquellas medidas permitan que haya viajes que no realicemos, sea porque un porcentaje de la población, el 8%, puede teletrabajar, o sea porque estamos evitando y cambiando nuestros patrones de comportamiento, es entonces un viaje menos, y por lo tanto una ocupación de cualquier medio de transporte que estemos usando menos. En el caso de los viajes que no se puede evitar, se puede reducir, con lo cual también, ¿no? En lugar de ir 5 o 6 días a la oficina o al lugar de trabajo, de pronto se consolida en 2 o 3 y de esta forma también haces menos viajes, o con el mercado, etcétera, ¿no? Luego pasamos al escenario en el que no se puede evitar, o sea, hay viajes que no se van a poder evitar. Cuando estos viajes no se pueden evitar, lo que corresponde es cambiar entonces el medio de transporte. Ese cambio de medio de transporte, en este caso, ya no es solamente para cambiar un medio menos contaminante, que también nos interesa que se promueva desde el punto de vista ambiental, pero el modelo ahí implica también incorporar ahora la variable del riesgo de contagio, ¿no? Entonces busquemos cambiar a un medio de transporte
nos exponga menos al contagio. Entonces, pasamos de aquellas personas que utilizaban un bus, pues habrá algunos tramos, o en algunos casos el viaje completo, que lo puedan hacer en la bicicleta. Y en ese sentido, cambias el modo de transporte. Y por último, para aquellos casos en los que efectivamente el viaje es indispensable, no puedes cambiar o te corresponde este tramo de viaje en el medio de transporte colectivo u otro, hay que mejorar el medio. Y ese mejora va no solamente en de la versión más clásica, pues se refería a mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, o la seguridad. En este caso tenemos que pensar en cómo mejorar, como ha mencionado María, con protocolos, la seguridad del viaje en términos de salud, ¿no? Entonces, si el viaje tenemos que hacerlo igual en bus, en combi, o en metropolitano, o en metro, tendremos entonces que tener y procurarse desde el sistema y desde nosotros mismos las medidas de cuidado para evitar contagios. Entonces, una manera para poder pensar en eso es, creo que importante. Y quisiera aprovechar a agregar que estamos hablando del quédate en tu casa al quédate en tu barrio. Eso implica modelos donde busquemos y podemos procurar que los barrios puedan, en la mejor de las medidas, volverse sostenibles y lograr que muchos de los servicios, incluso los que ahorita son considerados no esenciales, puedan ingresar a los barrios para evitar que la gente salga de ellos. Obviamente, los viajes al trabajo y un montón de viajes absolutamente necesarios no van a poder ser, estas necesidades no van a poder ser atendidas desde lo barrial, pero creo que es importante que pensemos también en esa paulatina reapertura de las ciudades y que nuestros espacios de salida o nuestros entornos pueden incrementando poco a poco en funciones de la seguridad. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Javier, ¿quieres unas palabras finales, por favor? Sí. Nosotros creemos, desde el punto de vista de la empresa, que igual que la movilidad eléctrica aparecía en los últimos años como un fenómeno disruptivo y consideraba proceso de necesario cambio a medio plazo, el COVID-19 es un fenómeno disruptivo. Las transformaciones se tienen que acelerar. Podemos demostrar que la movilidad eléctrica hoy es eficiente económicamente, es rentable. Y por lo tanto, si se hace el análisis de manera adecuada, esa necesidad de cambio y de transformación se puede hacer perfectamente incorporando sistemas de movilidad eléctrica para, como decía también la doctora Mariana, aquellas que tengan que viajar necesariamente en transporte público, que habrá muchos niños, muchos peruanos que tendrán que seguir haciéndolo. Nosotros como sector lo que estamos dispuestos es a apostar, a colaborar y a financiar ese cambio, a cofinanciar ese cambio. Y necesitamos normativa que ofrezca esa certidumbre regulatoria para la recuperación de la inversión, para que los operadores de transporte puedan apostar a plazos largos de esa recuperación de la inversión. Y la micromovilidad, se habla de bicicleta, creo que ha quedado bien entendido que hablamos de vehículos de movilidad personal, de micromovilidad, finalmente es una alternativa que es complementaria de un conjunto de un sistema de transporte integrado y por lo tanto todo lo que he tenido la ocasión de escuchar hoy aquí de la autoridad me parece una magnífica noticia y desde luego que pueden contar con el sector de la movilidad eléctrica para contribuir a que sea un rápido, temprano y maravilloso éxito en esta situación dramática que nos ha tocado vivir. Gracias, Javier. Bueno, hemos tenido muchas más preguntas y además muy interesantes todas, pero lamentablemente no alcanza el tiempo. Quiero decirles a los panelistas que estamos muy agradecidos por su participación. El material de este conversatorio va a ser publicado pronto en nuestras redes, tanto del PAT como de Andina Consultando. Y quiero finalizar comunicándoles de que este viernes 15 vamos a tener a las 6 de la tarde un panel especial, donde va a intervenir el doctor Julio Velarde y el periodista Jaime Altaus. Y vamos a tener como moderador al señor Ludwig Meyer, que es el presidente de Andina. El título del conversatorio será Reactivación del Perú después de la cuarentena. Hasta una próxima oportunidad, me despido, cuídense y manténganse a salvo en sus casas. Muy buenas noches. Hasta luego.